Y tenemos ya con nosotros a nuestro siguiente entrevistado. Él es Andrés Quispe, candidato asambleísta nacional por Unidad Popular, lista 2. Andrés, siempre inicio con esta pregunta. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo van las calles? ¿Qué le dice la gente? Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludos cordiales a todos quienes nos escuchan y nos pueden ver. Bueno, la gente nos recibe con cariño, con amabilidad y bastante expectativa respecto a cómo Jorge Escala enfrentó el debate, enfrentando con la verdad, con propuestas y también varias gente acogiendo la propuesta de bajarles el sueldo a los asambleístas, como lo señalé en el debate, junto a otras propuestas de educación y de trabajo. ¿Cuáles son entonces, según lo que nos está contando, esos principios que guiarán su propuesta en la Asamblea Nacional? Usted también estuvo en algunos medios de comunicación y en el debate. Sí, bueno, ratifico mi agenda de trabajo que gira en torno a seguridad, educación, fuentes de empleo y entre otros temas que los tenemos planteado. Es verdad de que estamos atravesando duros momentos en el plano económico, pero también es una realidad de que existen recursos en el país. El gobierno recaudó más de 5.000 millones de dólares por conceptos de impuestos, más de 5.000 millones de dólares en organismos internacionales y apenas ha ejecutado el 54% en inversión social, lo que implica que no tiene la voluntad política para resolver los problemas de seguridad, de falta de trabajo, de falta de textos escolares, entre otros. Por eso vamos a la Asamblea Nacional a fiscalizar para que se cumpla con el 6% de educación, reabrir escuelas, armar un plan de reinserción escolar y que se cumpla con el 4% para salud, para que lleguen las medicinas a los hospitales, para no estar rogando las diálisis. En estos últimos días, justamente el INEC comunicó cifras que indican que la pobreza en Ecuador alcanza la tasa más alta desde la pandemia del COVID-19. ¿Qué propuestas entonces usted tendrá desde la Asamblea para combatir esta grave situación de pobreza que afecta al país? Totalmente. El INEC también señaló días atrás que 5 millones de ecuatorianos sobreviven al mes con $90 mensuales, por lo cual la pobreza y el desempleo se enfrentan con recursos públicos. Vamos a cobrar los impuestos, caiga quien caiga. Entre ellos, los más de 93 millones de dólares que debe la familia Noboa, que sí se lo puede hacer desde la Asamblea Nacional a través de procesos de fiscalización y control político. Pero también vamos a crear junto a Jorge Escala 270,000 plazas de trabajo para la juventud. Y algo muy importante, yo quiero expresar mi solidaridad con todos los migrantes de los diversos países, pero sobre todo del Ecuador, por la forma inhumana como están siendo tratados por el actual presidente, y vemos que hay un primer mandatario en el Ecuador que no dice nada, se ha declarado sordo, ciego y mudo frente a este tema, y por eso vamos a crear desde la Asamblea Nacional el Banco del Migrante, porque cada año llegan al Ecuador 6.000 millones de dólares, de los cuales la banca privada se queda con el 10%, 600 millones, y vamos a crear ese Banco del Migrante para que precisamente las transacciones en las remesas no tengan un solo costo y los dineros que le inyectan los migrantes a nuestro país sirvan precisamente para generar fuentes de trabajo, emprendimiento o estudios de los hijos de los migrantes. Entremos entonces de lleno ya, Andrés, al tema de inseguridad. ¿Qué priorizarán ustedes como propuestas a la Asamblea en temas de seguridad? ¿La mano dura, represiva, militar o los programas sociales? La mano dura frente a los narcogenerales, la mano dura frente a aquellos que lavan dinero en la banca privada, la mano dura frente a aquellos que utilizan bananeras para enviar droga a Europa, porque esa economía ilícita es la que está contratando a niños sicarios, entre otros. Si se les corta las fuentes económicas, no van a tener de dónde subsistir. Entonces, claro que tiene que haber mano dura, pero frente a los responsables de lavar dinero, de enviar droga a Europa. Y vamos a empujar una política de carácter público y social, ejemplo, un plan de reinserción escolar, fuentes de trabajo a través de la inversión en obra pública, procesos de fiscalización desde la Asamblea, quien le habla, para enfrentar a aquellos jueces corruptos y también para aquellos que envían droga en contenedores.
caiga quien caiga, volvemos a repetir. No está bien que es el narcotráfico el que está dando fuentes de trabajo, tiene que hacerlo el Estado. Y mire lo que dijo el presidente. Para declarar el conflicto interno, el presidente señaló que existían 22 grupos delincuenciales. Resulta ahora que 12 de esos 22 grupos delincuenciales tienen contratos con el Estado. Vamos a presentar un proyecto de ley para aquellos que tienen deudas o que tienen relación con grupos delincuenciales, no puedan firmar un solo contrato más con el Estado ecuatoriano. Usted justamente ha anunciado que de llegar a la Asamblea impulsará una reducción de sueldos a los legisladores. Cuéntenos un poquito más sobre esto. ¿Tendrá apoyo? Bueno, mi apoyo y mi bancada siempre serán los pueblos del Ecuador, los médicos, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes. Y precisamente es una propuesta que la señalamos porque, como le decía segundos atrás, 5 millones de ecuatorianos sobreviven al mes con $90. Y hay un grupo de asambleístas que no asisten a las reuniones, que no trabajan, que no realizan pedidos de información, peor elaboración de leyes y ganan $6,000. Eso no puede seguir así. Cuando un médico, cuando un profesor quiere ascender de categoría, quiere ganar más, le solicitan años de servicio, maestrías, PhD, que está bien. Y a los asambleístas no les solicitan ni un solo requisito. Por lo cual vamos a pedirle al Ministerio de Trabajo, Andrés Quispe, en calidad de asambleísta, que se baje el sueldo de los asambleístas a lo que gana un profesor, $817. Ojo que digo el sueldo, a eso súmele los viáticos por movilización y por residencia. Y usted justamente conversó sobre esos $800 de los maestros, porque ha comentado la promoción en la Asamblea Nacional a través de normativa para que se pueda incrementar el salario de los maestros. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, a los maestros le vamos a entregar y maestras nombramiento definitivo como lo permite la LOCEP desde el 2017. Aquellos maestros que llevan más de 3 años de servicio en un plantel educativo recibirán su nombramiento definitivo, al igual que los otros servidores públicos. Se acabó el chantaje de los gobiernos de turno a los distintos servidores públicos cada diciembre o cada campaña para que les apoyen. Eso es politizar el sector público, el sector social. Vamos a ejecutar los ascensos y recategorización automática con los docentes que tienen maestrías, que tienen años de servicio, que tienen capacitaciones y que no han recibido. Y a los médicos les vamos a entregar la ley de escalafón para los médicos y enfermeras, así como a los bomberos, la jubilación especial que esta asamblea les negó. El papel de la asamblea es bastante crítico, mi estimada periodista. Si usted hace una investigación, va a encontrar incluso que no tuvieron la capacidad de debatir la ley orgánica animal, para que tenga una idea. 3 años lleva la ley de tránsito aprobada. 90 días le dio el legislativo al ejecutivo para que haga el reglamento de la ley de tránsito. Y no hay ni siquiera reglamento de la ley de tránsito porque no hay asambleístas que le exijan al ejecutivo a través del control político que entregue. Y mire las víctimas que tenemos en las calles por accidentes de tránsito. Agradecemos al magíster Andrés Quispe, él es candidato a la Asamblea. Antes de despedir, yo quisiera preguntarle como la pregunta con la que siempre cierro. ¿Cómo le va en redes? ¿Si se maneja, baila, cocina o es difícil para usted? No, en redes sociales yo presento investigaciones, presento mis propuestas, le hago poquito al baile porque de manera seria enfrento la política. Lo que sí subo cuando me queda tiempo son los partidos de la liguita. Eso es bueno. Vemos cómo los diferentes candidatos van asumiendo las redes sociales. Andrés un poquito más serio, otros candidatos más ligeros. Y ahí usted tiene justamente la decisión. Muchísimas gracias, Andrés Quispe, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a continuar con notas. A usted, muchísimas gracias.